cuando hacemos referencia al burnout? Hablamos de un síndrome de estrés crónico, es decir, un estrés sostenido en el tiempo en el ámbito laboral. Este síndrome se describe como un síndrome de desgaste profesional que se da, originalmente se estableció para médicos, personal sanitario, enfermeras, docentes, pero luego se amplió el concepto y se considera que este síndrome de estrés puede darse en general en personas que sufren demandas y exigencias por parte de otras personas, es decir, personas que trabajan con personas, lo cual puede incluir incluso a funcionarios públicos, bomberos, policías, personal de seguridad, que en conjunto están sufriendo presiones importantes. Cuando hablamos de este síndrome nos referimos básicamente a una amplia gama de síntomas o de manifestaciones, entre las cuales tenemos básicamente el agotamiento psicofísico, es decir, la pérdida de energía, la pérdida de fuerza, la fatiga fácil e incluso el pensamiento lento, los problemas de concentración, los problemas de memoria, que forman parte de todo este síndrome, digamos, asténico o de desgaste psicofísico. También de una deshumanización en el trato con los destinatarios del servicio, por ejemplo, pacientes, clientes, consultantes. En este caso, la persona desarrolla un comportamiento distante, frío, a veces irritable, incluso poco empático, que caracteriza un servicio habitual y normal. Y por último, una desilusión en la propia tarea. El sujeto, el profesional, por ejemplo, no se siente competente para realizarla, pierde la motivación para llevar a cabo su función profesional. Digamos, de toda esta sintomatología que no se presenta por igual en todas las personas, es que constituye lo que llamamos síndrome de burnout, el quemado, como se ha dicho en algún momento, o de desgaste profesional. ¿Y hay algo que lo motiva, todas estas sintomatologías que produce este estrés laboral? Bien, sí, básicamente este estrés se desarrolla, en primer lugar, debemos decirlo, a lo largo de los años. Es un problema de instalación insidiosa, prolongada, no depende de una situación de alarma puntual u ocasional que todos podemos experimentar. Depende de una situación de estrés permanente o continuo que está constituida en general por demandas, presiones, exigencias, sobrecarga de distinto tipo, que termina minando, digamos, las defensas psicológicas del sujeto. En última instancia, existe un desbalance entre las presiones que el individuo sufre y su propia capacidad para afrontarla. Cuando las demandas, las presiones son mayores que la capacidad que el individuo tiene para hacer frente a estas exigencias y cuando además no se dispone de apoyos externos que puedan suplir la capacidad de hacerle frente, es cuando termina instalándose el síndrome de estrés crónico. Las personas, por poner algunos ejemplos, con un exceso de responsabilidad, son más proclives a caer en este tipo de síndrome que aquellas que no lo tienen tan marcado. Aquellos sujetos que tienen una gran necesidad de control de todas las situaciones, que deben tener todo previsto y bajo control. Aquellos que son excesivamente perfeccionistas, metódicos y detallistas y no toleran un detalle fuera de lugar, en verdad, también son muy proclives. No quiere decir que todos estos terminen realizando naturalmente un síndrome de desgaste profesional, pero tienen menor capacidad de adaptación a este tipo de circunstancias, los sujetos muy competitivos, aquellos que no saben manejar las presiones personales, por ejemplo, que les cuesta poner límites, que les cuesta limitar su desempeño a aquellas áreas que pueden manejar. Es decir, hay una serie de variables que pueden ser manejadas, y generalmente lo son, en el marco de una orientación personal, de un asesoramiento individual o incluso una psicoterapia que procure modificar estas actitudes o estos estilos de conducta que pueden resultar contraproducentes en este caso. Y también existen, cuando se da alguna complicación, medicamentos que pueden ser utilizados, que en estos casos no son normalmente la primera herramienta, pero que muchas veces coadyuvan en reducir el impacto que los sucesos pueden tener sobre estas personas. Se han identificado, dependiendo de la tarea, diferentes tipos de estrés laboral, pero se describe también, por ejemplo, un estrés de la competitividad, propio de funciones que desempeñan ejecutivos o directores e incluso atletas. Un estrés de la responsabilidad, como el de precisamente los médicos y también, por ejemplo, los controladores aéreos. Hay un estrés incluso del aburrimiento, de aquellos que desempeñan tareas monótonas, un estrés del miedo
propio de quienes trabajan por ejemplo, en minas, en centrales nucleares. Hemos tenido lamentablemente experiencias a nivel mundial de este tipo en los últimos tiempos. Hay un estrés también de la prisa, que se atribuye a los periodistas muchas veces, un estrés del miedo propio de quienes trabajan en prisiones también, por ejemplo, que está relacionado con la expectativa de que algo pueda ocurrir. Es decir, existen diferentes modalidades de exigencias que pueden afectar al sujeto y que pueden poner en entredicho su capacidad de hacerle frente. ¿El diagnóstico es sencillo? El diagnóstico es relativamente sencillo cuando se dan todas estas condiciones, porque se entrevista a una persona que inmediatamente relata las ansiedades y las angustias que le despierta su situación laboral, que la pone en primer plano. En otros casos, cuando se trata de una persona que ya venía siendo tratada por un cuadro depresivo o que padecía otras fuentes de estrés en su vida, recordemos que el estrés no surge solo a nivel laboral, ni siquiera solo por eventos negativos, ¿verdad? Situaciones incluso positivas, como una mudanza, un casamiento, la paternidad, son fuentes de estrés también. Entonces, a veces se conjunta una serie de factores y es difícil saber cuál es el principal responsable. Pero en muchos casos se identifica claramente que el desgaste del sujeto se da en el marco laboral y, bueno, la primera queja de la persona es que ya el lunes de mañana se levanta sin ganas para asistir a su trabajo y a partir de allí el discurso está centrado en lo aversivo que le resulta el desempeño profesional. Recordarles que ustedes se pueden comunicar con nosotros a nuestro correo electrónico vidasana@canal20.com.uy, nos pueden dejar sugerencias o consultas. Hacemos una pausa, luego de la misma viene el doctor Daniel Nogueira con algunos consejos. Ya venimos.